Bueno, este es el episodio 6623, o yo se lo creen, de Ni Tan Derecho. El tema de hoy, creadores, influencers y su responsabilidad en la difusión de contenido. Tenemos de invitado al amigo, chócala ahí, compadre, Gabriel Rodríguez Rodulfo, profesor de la Universidad de Santa María, profesor de comunicación social y que ejerce el periodismo. Creo que es un tema bastante novedoso, urgente, necesario, que tenemos que estar diciendo hoy por todas las cosas que estamos viendo con esta masiva difusión de contenido que están haciéndolo todas estas personas ahora por las redes sociales. Agradecido por la invitación, hermano. Bueno, tú eres periodista, a ti te afecta mucho más que a nosotros los abogados. Ciertamente el interés propio en esta área fue que ha habido muchos profesionales de la abogacía en las redes sociales. Siempre he dicho, inundando que un mundo que ciertamente hasta hace poco era de ustedes. Esto era nada más para locutores, periodistas, comunicadores sociales, pero se les fue de las manos. O sea, la tecnología ha expandido esta masificación de la comunicación social y creo que es un tema importante en este momento. ¿Qué te parece? Y cuéntame tu afectación en esto. Yo creo principalmente que hay que, como te robo la palabra, como que hay que regular el asunto, porque ahora pareciera que todo el mundo tiene la libertad de decir lo que sea, como sea, que es muy importante eso, cuando sea, descontextualizar el mensaje y por supuesto a veces llevarlo a un campo medio raro, medio turbio, que es la censura. Yo creo que debería haber un formalismo o un cuidado, una curaduría del mensaje, porque por eso estamos aquí. Eso seguramente tiene que tener alguna implicación de ley. Bueno, yo siempre he pensado que el Estado siempre ha visto la comunicación social como algo importante porque tiene la capacidad de influir en las masas, ¿ok? Y de hecho lo ve así, que son una de las carreras que tienen que ser reguladas por el Estado y por medio de una confederación, o sea, aparte tienen que ser colegiadas, ¿no? Eso es porque entiende el Estado la responsabilidad de esa comunicación. Ya va, se me fue. No importa. 20 minutos más tarde. La responsabilidad de esa información veraz. 3 horas después. La responsabilidad de esa información que tiene que ser veraz, oportuna, sin censura. Y con derecho a réplica. Y con derecho a réplica, ¿ok? De verdad. Entonces, yo creo que ese punto, el Estado ya lo veía como que necesitaba regularlo. Y los puso a ustedes, los invitó a ustedes que se formaran en esas áreas. Y ha debido de ser así. Pero ciertamente, aunque hay muchos profesionales en las redes sociales, también ha sido inundada por personas que no tienen esa capacitación en esa área que es específica de ustedes. Y yo creo que ese es el dilema, la falta de pericia. Que lo que, más o menos parafraseando tus palabras, es el Estado te dice a ti, tú sí puedes y lo puedes hacer correctamente. Cuando firma tu título, cuando sales de la academia, si es que alguna vez salimos de la academia, eso es lo que te está diciendo el Estado. Entonces, este libertinaje, por llamarlo de alguna manera, esta prostitución del mensaje, ha hecho que mucha gente se cuelgue de él, monetice, que eso es lo que más se está dando ahorita, pero no todo el mundo tiene esa responsabilidad. O sea, saber las cosas que podrían meterlos en problemas es bastante complicado. Además, hay un vacío nominal. La gente piensa que todo periodista es influencer, o que todo creador de contenido es influencer, o que todo influencer es creador de contenido, o que ambas son iguales a periodistas. Yo creo que eso debería haber algo que los regule nominalmente también, porque se podría aprovechar, y seguramente que hay algo legal en eso, el trabajo de otro. Mi pregunta siempre ha sido esa, o sea, si nosotros vamos directamente al médico para que nos atienda algo de salud, a usted para que nos atienda algo inherente a la ley, ¿por qué cuando vamos a hablar acerca de algo del mensaje, que es algo que ahora sí vemos que es sumamente peligroso, poderoso, por qué no acudimos directamente a lo que es la parte profesional? Claro, a lo que al derecho se refiere, ciertamente ellos los cobijan la libertad de expresión, que además de la libertad de expresión se conjuga también con la libertad de comunicación. Y por un lado tenemos el derecho de divulgar nuestras ideas y tenemos la responsabilidad de que esas ideas sean veraces, oportunas, sin censura previa, ¿ok? Eso también los cobija a ellos otro derecho constitucional, que es la libertad del trabajo y de escoger libremente lo que quieren hacer para tener réditos económicos, ¿ok? Sí.
Eso es verdad, y la tienen, y por eso es el acceso, no solo de unas personas sin preparación alguna, sino de los mismos profesionales, porque el día de hoy estamos creando contenido y estamos sirviendo, de repente no tenemos la categoría para hablar como influencer, y ese es un tema que también en algunas oportunidades tocamos previos a este programa, que va a depender de la legislación que se esté llevando a cabo. Por lo menos en Venezuela no tenemos una legislación propia de este tema. En España se están refiriendo a 1 millón de seguidores para ser considerado influencer. 1 millón de seguidores, más de 300.000 euros de facturación el año anterior y un número mínimo de 24 producciones audiovisuales, ¿ok? República Dominicana está hablando de 500.000 y me imagino que eso tiene que ver exactamente con la densidad poblacional de estos países. Nosotros no la tenemos como tal. Influencer inclusive no existe como en la Real Academia Española en el diccionario, aunque está en un capítulo previo y ya siendo considerado de acuerdo a las secciones que tienen los diferentes países. Pero sí, en principio tienen el derecho, pero también tienen la obligación de respetar el derecho al honor, el derecho a la reputación y eso. Y aunque no tengan censura previa, tienen responsabilidad ulterior, que es lo que hemos hablado siempre. Van a tener responsabilidades civiles, penales, administrativas, de responsabilidades sobre esa difusión que están haciendo en los medios. ¿Ok? Ese punto sí, ya por lo menos no tenemos una ley específica, pero tenemos cómo regularlo. Pasa también en el caso de muchas personas que están utilizando las redes sociales para llevar el mensaje, que no lo están haciendo con la pericia, te comentaba. Entonces, ¿hasta qué punto se puede usurpar el trabajo de otra carrera? Porque prácticamente, gracias a Dios que estas legislaciones de los países que nombró están en eso, porque prácticamente en el resto de los países todo aquel que tenga el teléfono es un influencer. ¿Cómo va a repercutir eso a nivel, no sé, no deja de ser un enriquecimiento, no pasa o no llega a la tributación? Eso es lo que creo que debería regular, no la inexistencia, porque todas nuestras carreras comenzaron sin regulación. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para que se entre en el Estado, siempre haciendo la mención que no es lo mismo Estado que gobierno, por si acaso. Claro. Mira, primero yo me gusta siempre decir que ya esto es indetenible. ¿Okay? De hecho, que yo como abogado esté procurando esta difusión, para mí es mucho más ajeno que para ti, porque sí estoy en tu área. De que esos jóvenes van a dejar de hacer eso, lo veo imposible. De que esa masificación, antes teníamos simplemente unos teléfonos, ahora tenemos unos dispositivos inteligentes en la mano capaces de hacer todas estas cosas y al alcance de muchos. O sea, para mí eso es indetenible. De que el resultado de eso es que tenemos que llegar a una legislación, tendrá que llegar a una legislación, pero lo que tenemos que informarles, por lo que no saben, que sí saben ustedes porque se prepararon para eso, es que las cosas que no pueden difundir, o sea, ¿saben eso esas personas empíricamente que no pueden difundir las imágenes de los niños, las imágenes de los procesados, que una información tendenciosa puede caer en difamación, puede caer en injuria, que hay temas que... En instigación al odio. En instigación al odio, que son penas horribles. O sea, ser imputado de un delito en instigación al odio, hay que sentarse a llorar. Sencillamente hay que sentarse a llorar. Estamos hablando de penas de más de 10 años y eso es simplemente atacar contra rasgos étnicos, contra la sexualidad y eso se está haciendo por las redes, ¿ok? También entiendo que a veces desde el mismo gobierno no es el mejor ejemplo como tal, pero sí sé que cuando eso sucede, que expongan a un procesado a las redes sociales, que de repente lo hacen desde el mismo gobierno, pero no puede ser replicado por aquellos periodistas o comunicadores sociales porque ustedes saben que no debe ser así. Eso no se les ha explicado a esos jóvenes y yo creo que ciertamente el punto es académico. Primero ayudarlos a que emulen la ética y la responsabilidad que ustedes tienen en sus profesiones y después que ciertamente vamos a llegar a una legislación. Y quizás es como tú dices, vamos a llegar a una legislación en principio porque hay intereses, no tanto que respeten los derechos de los niños o los adolescentes o que respeten los derechos de los terceros, sino que también respeten una tributación que también le va a interesar mucho al Estado para que sea declarada para pechar de allí. Impuestos sobre la renta y afines. Exactamente. Claro. Un break para el refill de café, obvio. Hermano, sigamos.
más allá de que se estén escudando ciertamente en el derecho que tienen a la libre expresión, ¿en qué afecta a los periodistas esta cantidad de influencers? En el intrusismo. En que pretender hacer ver que cualquier persona lo puede hacer. Si te pregunto, imagínate tú, conozco más o menos cómo fue tu proceso de grado, lo que te costó a ti, quizá a toda tu familia, que llegues tú a una audiencia y de pronto esté delante de ti alguien que no eres tú y que no tiene los méritos académicos, en este caso, avalados por la condición que tienes tú, y tú lo ves a él trabajando en eso. Por ponerlo sencillo, derecho porque estamos hablando acá, medicina, contaduría, administración, economía, ese intrusismo es válido, es permitido, no trae... Lo digo por lo siguiente, ya me pasa con muchos alumnos que me dicen, a veces mi mamá piensa, si yo puedo monetizar a través de las redes sociales, ¿para qué me tienen en la universidad? Eso es grave. Claro, y es válido. Pero yo creo ciertamente que hay, así como hay un límite, hubo un límite bien claro en lo que eran locutores y en lo que eran periodistas, porque el hecho noticioso únicamente estaba hecho para los periodistas, que están en la obligación de dar contraste, de hacer ese análisis, de esa información veraz, objetiva y todo el cuento que ya hemos hablado. Se están viendo los influencers más del lado artístico que del lado periodístico. Yo creo que sí, ciertamente, si esos influencers, a menos que también sean periodistas, que también lo hemos comentado. Que hay muchos y muy buenos en la zona. Perfecto. Pero es un influencer per se, sin esa capacitación académica que certifica el Estado. Hace periodismo, ubica un hecho noticioso. Yo sí creo que ahí podríamos ver que hay intrusismo. Por supuesto. Okay. Pero, ¿por qué? Porque el Estado ya estableció que la responsabilidad de esa difusión en masa está únicamente mediante a la acreditación que le dieron ustedes en la universidad. Ahora, si esa difusión es artística, es cultural, se escapa de ese punto y sí pueden tener ese acceso a esa difusión que están haciendo respaldados por su libertad de expresión. Ahora, lo que tenemos que ver exactamente dónde termina lo artístico y empieza lo periodístico. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que todo hecho noticioso, divulgado masivamente, debe ser hecho por un profesional certificado, por un profesional de la comunicación. ¿Ok? Y esa formación, ponga que se hace esta regulación, ¿es necesario que el influencer entre a la academia? ¿O va a quedar así relegar este trabajo como pasó mucho tiempo con locutor y periodista? Claro, es que en aquel momento el locutor podía presentar, el locutor de repente podía leer un prompter, pero no estaba certificado para el hecho noticioso. Yo creo que algo más o menos debe venir esa legislación. Y había una acotación importante que también se me estaba pasando, que las legislaciones que se están trabajando, por lo general en España, no ve solo la figura del influencer, ve la figura del creador de contenido como creador, ve la figura del influencer como aquel que hace la difusión, establece la figura del agente del influencer, pero también hace un punto especial y que no puede pasar desapercibido, que es el influencer infantil. Porque quizás aquí en Venezuela todavía no te han dado el momento para monetizar esos jóvenes, pero tú ves por YouTube o por TikTok y ves muchos, no solo adolescentes, hasta niños, con un alto ingreso y monetización por estas redes sociales. Ahora, ¿quién es el responsable de esos niños? Aquí no podrías ni siquiera mostrarlos ante una cámara sin la autorización de sus padres, pero es que son esos mismos padres los que de repente están fungiendo de agentes. Yo sí creo que, o sea, para mí, sin lugar a dudas, debemos llegar a una legislación. Y a finales del año pasado, y quizás lo disipó este tema de las elecciones y qué sé yo, pero ya había sido tomado en cuenta en nuestra asamblea el estudio de ese proceso. Pero bueno, con estos últimos tiempos de repente ha dejado, pero no tengo dudas de que tiene que retomarse, así como se retomó en toda la comunidad europea, en España, en República Dominicana, en México, en Argentina, también se está hablando bastante de eso, y que a ese camino vamos a llegar. ¿Y qué ha visto usted, doctor, por ejemplo,
en los casos más cercanos, cuántas legislaciones, cuántas jurisprudencias, cuántas leyes, cuánto ha visto que se ha violado por este libertinaje de llevar un contenido así? Muchas veces, porque tenemos que estar claro que difundir no es nada más que voy a difundir, voy a ir en contra de tu honor, de tu reputación, tu vida íntima. Hay un caso muy famoso en estos días y que en Venezuela sería procesado por la exhibición de material pornográfico, por la revelación indebida de información. Son penas que no tenemos, están diluidas en muchas legislaciones, en muchas leyes distintas, ¿ok? Pero sí podemos nosotros tratarla. Que no tenemos algo específico a influencer y creadores de contenido, no lo tenemos aún. Pero sin embargo podemos trabajar con muchas leyes. La oficina ha llevado casos, porque es que la difusión y el usar las redes sociales es simplemente un medio. Tú puedes cometer allí muchos delitos. Nosotros tenemos casos famosos donde a través de las redes sociales, lo llevamos en extorsión y asociación para delinquir. ¿Por qué? Porque montaban contenido en las redes sociales y querían cobrar por sacarlo. Y eso de repente ha sido una mala práctica de algunos periodistas también en momentos lejanos que eran... El palangrismo tiene años. Tiene años. El amarillismo también. Pero ahí tenemos extorsión, tenemos asociación para delinquir, que son delitos muy graves. Y por supuesto todo el tema que ya conversamos de lo que es lo que son temas del odio en este momento. Y tienes que estar claro que por lo menos no se puede difundir nada. Ellos no saben lo que está pasando, no pueden difundir nada que ver con armas, ni con tabaco, ni con licores, porque hay una legislación especial que limita esa libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no es ilimitada. O sea, y creo que la frase siempre va a ser: no, la Constitución no invita a una censura previa, pero sí establece una responsabilidad ulterior, y eso tienen que estar claro y tienen que estar conscientes no solo creadores de contenido ni influencers, sino todos los que pongamos a través de las redes sociales. Ese punto sí debe quedar bien claro. De hecho, en estos contenidos que mucha gente se monta en la ola, como le dicen ahora, se llevan cosas, por ejemplo, la no contraparte, que es solamente ir de un solo lugar, cosa que lo desvirtúa como noticia, que ya el simple hecho de que no seas periodista, ya el contenido está desvirtuado. Entonces, yo creo que eso hay que generar una regulación para eso, porque si no todo el mundo va a pensar que eso es así y vamos a estar avalando a todo aquel que piensa que porque agarra un escalpelo opera, porque agarra se toca un autobirrete, entra a una audiencia, y eso creo que eso no va a ser sano. Sí. No, obviamente no es sano. Otro punto que también quiero dejar claro es que también tenemos otros derechos, así como tenemos el derecho al trabajo, el derecho a escoger la profesión económica, también tenemos un derecho de propiedad que adquirimos cuando creamos un contenido. Una cosa es que yo difunda mi contenido y otra cosa es que sin autorización otra persona difunda mi contenido. Ahí también podemos tener derechos a la propiedad que están establecidos en la ley de propiedad intelectual y muchas cosas. Esto tiene muchas aristas y puede haber muchos delitos y puede haber muchas responsabilidades civiles porque la misma ley, ya se me fue ese nombre, la misma ley de delitos informáticos habla de responsabilidades civiles directas tan pronto como se puede penalizar por un delito que está en esa ley. O sea, eso también está bastante establecido. Doctor, la viralización que no es propia, por ejemplo, ha pasado que yo sigo a Marín Figuera, veo que hay una... Marinfiguera.be. Perdón. A Marín Figuera, veo que la información es importante y yo la multiplico a través de mis plataformas. En su plataforma no era viral, en la nuestra sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, primero, estos días que me ha tocado mucho en este tema es ¿qué es ser viral? O sea, ¿cuándo una información realmente es viral? Porque de repente yo tengo algún alcance, o sea, yo puedo llegar a tener 10.000 visualizaciones, 20.000 visualizaciones, 100.000 visualizaciones puedo tener yo en mi contenido. Y de repente en la tuya se llevó a 1 millón de visualizaciones. Es posible. Están estableciendo, y es más, lo tengo a veces de los estudiantes de comunicación social cuando le pregunto qué es viral, y dice que es 5 veces la visualización que normalmente has tenido. O sea, es viral para mí. Pero de repente no es viral para algún influencer que está acostumbrado a tener millones de vistas. O sea, de repente va a ser insignificante el alcance que tuve yo. Pero primero eso, ¿qué es viral? Ahora, si tú estás replicando mi contenido, ¿okay? Quizás con mi autorización
o sin ella, yo te daría gracias, simplemente. Porque, o sea, ¿cómo tú podrías, ahora tú monetizaste por eso? Si tú monetizaste por mi contenido, sería interesante saber que yo debería tener algún derecho a esa monetización. ¿Y si va en perjuicio? También. Lo que pasa es que hubo o no hubo autorización. Eso es el primero. Yo no sé si los periodistas ciertamente lo hacían, los televisivos, pero yo creo que entrevistar a una persona para después salir a divulgar en un canal de televisión, en una radio, qué sé yo, ahora en las redes sociales, debía originar unos 3 segundos de grabación antes. Usted va a estar en el programa tal y tal. ¿Está de acuerdo? Y si te digo sí, ya te autoricé. Creo que eso debería ser los 3 segundos sagrados de esa grabación. Ahora, si no lo hago y tú expones, tú estás haciendo uso de la imagen, yo tranquilamente podría decirte, ¿sabes qué? Me vas a bajar el contenido. Como prueba de ello es que yo, por ejemplo, Marín Figuera monta contenidos en las redes y salen abogados de Marín Figuera. Ahora, los abogados de Marín Figuera tienen un contrato que autoriza a Marín Figuera la divulgación de su imagen en las redes sociales de Marín Figuera. Eso no se está haciendo. Yo creo también es importante que todos esos influencers o las empresas que contratan a los influencers deben tener un contrato que regule ese servicio, y ese contrato va a originar una factura por la prestación de servicio, y esa factura debe originar en consecuencia, a toda factura va a originar un monto por un tributo. Esa es la vía que debemos hacer. Ahora, los que están contratando a los influencers tienen esos contratos, están recibiendo facturas. Eso es un punto que mejor no se lo decimos aquí porque nos escucha el CENIAF y mañana empezar a revisar todo el mundo, ¿no? Pero eso es un punto también importante. Para mí, eso en principio va a conllevar a esa regulación. Sí. Esa parte, volviendo a lo que es el tema del influencer como tal, ¿qué pasa en el caso, doctor? Esto sí me suena a mí, mala mía si no es, a extorsión, a que la gente haga un contenido fraudulento para hacer quedar mal a una marca o a una persona. Bueno, a esta oficina le pasó hace poco y a todas luces para nosotros fue así, y casualmente con una de las franquicias de Churromanía, ¿ok? Totalmente fraudulento. 20 y tantos minutos después se devuelven a la franquicia para decir que tenía no sé qué cosa, el café, pero ya teníamos nosotros las cámaras internas en la mano y se demostró que no había sido así, y tuvieron ellos que desdecir lo que habían hecho. Y peor aún, eso fue replicado por quizás estos jóvenes influencers, pero también fue replicado por medios de la zona. No vale la pena ahorita caer en eso, pero sí hubo que desdecirse, ¿ok? Y ahí había implicaciones que pudieron haber ido mucho más allá, pero la cadena como tal dijo, está bien aquí, suficiente, ¿ok? Pero eso es parte de las responsabilidades. Para el próximo bloque, a usted como me pregunta a mí qué es viral, yo le pregunto a usted qué es un medio de comunicación. Para el próximo bloque. Aquí no hay tiempo de buscarlo. Estás claro que esto va a salir por los medios de comunicación de Marín Figuera Asociados, ¿verdad? YouTube, por donde me provoque, ¿cierto? Tenemos 3 horas aquí, ahora que me va a preguntar. No, escúchame, ya va. Lo acepto. Diga su nombre. Pásame la constitución aquí. Volvemos, ¿no? Volvemos. Ya te pasa, weón. Ya, que me había olvidado que tomaba café. Toma 3. Medios de comunicación social. Medios de comunicación social, a la luz del TCJ, va a ser todo aquel medio de difusión capaz de llevar un mensaje a gran parte de la población de forma inmediata o casi inmediata, ¿ok? Y ellos lo que están viendo es la capacidad de influencia que tienen esos medios en la población. Por eso es que se regula tu profesión, el Estado regula tu profesión, y por eso es tu certificación a nivel del Estado. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar con aquella persona que está verdaderamente contratada por un medio de comunicación? Cuando digo registrado, una empresa, una de las figuras que da el código, y otra que la está contratando a alguien que tiene un teléfono. Claro, es que vuelvo. Si tienes que ver ese influencer como desde el punto de vista artístico, cuando haya cuando se autopercibe o se autodetermine, porque es que hay gente que comienza como artista y más arranca de política y después para deporte.
Pero cuando trabaje un hecho noticioso, ese hecho noticioso que está regulado por ley, debe estar hecho por un profesional certificado. No, eso o sea, está claro. tú no podías contratarme a mí como abogado para ir a hacer análisis en los noticieros de los canales de televisión. No estoy facultado para eso. De hecho, la sección era únicamente para locutores y simplemente leían un prompter. O sea, no tenían capacidad de análisis porque ellos no están obligados al contraste que están obligados ustedes. Para mí un influencer está en el limbo entre lo artístico y lo periodístico, ¿ok? O sea, ellos no pueden traspasar ellos no pueden llegar a ese hecho noticioso. De todas, para mí van a tener que ser regulados y no es por lo que estamos viendo nosotros aquí, sino por lo que ha visto el mundo entero, ¿ok? Bueno, eso más que complacido con la conversa de hoy. Bueno, Gabriel, de aquí pasé nene, ¿oíste? Listo. Ok, tranquilo, hermano. Saludos, espero les haya gustado y bueno, seguiremos en esta índole a ver qué más jugo le sacamos a estos temas. Gracias por acompañarnos, hermano. Gracias a usted. Ni tan derecho